Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todas y todos desde la Ciudad de México y a quienes nos hacen el favor de honrarnos con su presencia desde otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Sean todas y todos bienvenidos a esta segunda masterclass de nuestro ciclo Comunicación y Museos. Hoy con un capítulo que denominamos Museo y Curaduría, la historia del arte espaciada, para el que nos acompaña el maestro Roberto Barajas Chávez, a quien me voy a permitir presentar. Roberto es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Estudios de Arte y Literatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y candidato a doctor en Historia y Teoría Crítica del Arte por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad Iberoamericana. Roberto Barajas ha trabajado en diferentes instituciones museísticas como la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo de Arte Carrillo Gil como curador y coordinador de exposiciones. En 2020, Roberto publicó Memoria y Olvido, Reflexiones en torno al archivo, proyecto editorial que es producto de la exposición con el mismo nombre en el Archivo General de la Nación. Entre las distinciones y reconocimientos que ha adquirido se destacan ser beneficiario del apoyo de proyectos de curaduría y exposiciones independientes otorgado por el Patronato de Arte Contemporáneo y beneficiario del FONCA en la categoría Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Roberto Barajas cuenta con publicaciones, ponencias en diferentes coloquios y congresos en México y Argentina y en este momento se desempeña como coordinador de artes visuales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Roberto, bienvenido. Hola, Joana, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de venir a hablar con ustedes sobre museos y curaduría. Pues sin más, te escuchamos. Muchas gracias, pues voy a compartir una presentación con la que vamos a comenzar. No sé si ya la están viendo. Sí, Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar hablando de museos con un poco de historia. Vamos a hablar a partir de un texto que escribe Jean-Luc Deot, un filósofo francés, que tiene estudios importantes sobre estética y sobre la creación de los museos como una invención de la modernidad del siglo XVIII. Y vamos a retomar simplemente una perspectiva que él hace muy Foucaultiana a partir de cuáles eran estas instituciones o estas creaciones de la Ilustración con las que sabemos como toda una propuesta de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, nos habla de cómo se legitiman las instituciones para hacer contratos sociales y como para formalizar las teorías de Estado en el siglo XVIII. Deot retoma a Foucault para hablar de las instituciones de poder, para hablar de las instituciones de saber, pero habla de aquellas otras instituciones o aquellos otros aparatos dentro de los cuales no está de alguna manera incluidos en las cuestiones de poder y de saber, aunque si bien funcionan de esta manera, hablan desde lo visible, la perspectiva, la fotografía e incluye al museo. Y habla de una manera muy concreta y muy puntual sobre el museo de esta manera. Deot dice, el museo puede ser el lugar de la historia del arte, pero sobre todo hace entrar a las obras en una comunicación general en la que la más reciente inventa el pasado como su causa material. Y aquí vamos a hablar de los museos, de la institucionalidad, de su carácter legitimador, pero sobre todo de todo este ejercicio de la curaduría a partir de la materialidad de los objetos artísticos, de los objetos que se exhiben en el interior de este tipo de aparatos que son los museos y cómo es que se cuenta la historia del arte a partir de ellos. Vamos a hacer un pequeño recorrido a partir de esta invención del siglo XVIII, de esta invención como un reflejo de la modernidad ilustrada, que son los museos, y vamos a retomar, sin embargo, no es que no existiera antes, antes de esta invención moderna de los museos, no es que no existiera antes todo este interés por acumular, por formalizar colecciones históricas, historias del arte, fragmentos o montajes narrativas, fragmentos, pedazos de historia del arte,
y no es que si no existieran antes del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, aquí vemos una pintura muy del siglo XVII, en donde hay diferentes elementos iconográficos que nos hacen saber que si bien esto parecía no ser un museo como una institución como la que nos describen los filósofos y Diderot en particular en el siglo XVIII, este tipo de instituciones vienen a abrirse al campo de lo público, pero antes del siglo XVIII, en el siglo XVII e incluso mucho antes, el coleccionismo, la exhibición privada y la exhibición pública ya eran un tema de relevancia incluso aristocrático, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en este mismo siglo XVII, muchos de los objetos que se acumulaban y se exhibían tenían que ver de alguna manera también con esta revolución científica, con el naturalismo, con todas las ciencias naturales, que en realidad formaban parte de una manera muy vistosa, sobre todo un estudio de cómo hay que conocer el mundo y la naturaleza a partir de los objetos. Hay una relevancia histórica muy importante sobre este siglo XVII que ya adelantaba de alguna manera, ya nos anunciaba la necesidad por formalizar estos grandes espacios arquitectónicos que funcionaran como de alguna manera estos espacios exhibidores de todos estos objetos, y hay muchos grabados, pinturas y muchos elementos que nos dan pie de alguna manera para introducirnos a este interés de la sociedad y esta idea de cómo provienen o cómo devienen en museos modernos. Obviamente podemos irnos todavía más atrás, incluso podríamos decir que antes de la museología propiamente, como este estudio de los museos, eh, podríamos hablar incluso de la museografía, porque todo este cúmulo de imágenes, todo este cúmulo de objetos, pues en muchas ocasiones eran producto ¿de qué? De invasiones, de colonialismos, producto de guerras, de conflictos bélicos, o bien de muchas colecciones independientes que se hacían con determinados objetos, desde los más cotidianos hasta los más preciados en las culturas extranjeras y las propias. De esa manera podemos ver cómo llegamos al siglo XVII y hay una especie de avance sobre la importancia de la ciencia, las revoluciones científicas en general, pero también esta manera de intentar hacer de una manera mucho más formal espacios que fueran más allá de los lugares como los palacios o como bien las salas aristocráticas de este tipo de personajes que podían y tenían en su poder ese tipo de objetos preciados o artísticos. Un pequeño ejemplo que les voy a poner, hablando de un contexto mexicano, es, por ejemplo, la inauguración del Museo de Historia Natural en 1913. Este museo, no sé si podrán reconocerlo por el fondo, em, tiene una función histórica muy importante porque tiene un antecedente histórico europeo, aunque si bien está instalado, literalmente está puesto toda la estructura en el centro de la Ciudad de México, en la parte central, en el cuadro central de la Ciudad de México. Y este Museo de Historia Natural tiene un antecedente histórico muy interesante porque toda la estructura venía de Alemania. De alguna manera, nuestros industriales mexicanos de principio del siglo XX, todavía en la época porfirista, viajaban, hacían este tipo de viajes a lugares europeos muy importantes para hablar y para entender un poco la relevancia industrial de otro tipo de países en el viejo continente. Así fue como ellos pensaron en este tipo de estructuras, que no sé si pueden reconocerlas los que vivimos en la Ciudad de México o en la República, pero es la estructura del Museo del Chopo. Esta estructura literalmente la compraron este grupo de industriales en México y la trasladaron desde Alemania hasta la Ciudad de México. Imagínense eso a principios del siglo XX.
fue toda una hazaña. Fue instalado toda esta, obviamente se desmontó de toda la estructura arquitectónica, se trajo por partes en barco, se sabe que en ferrocarril y que hubo toda una hazaña para trasladar toda esta estructura europea y se convirtió finalmente en un museo, en el Museo de Historia Natural del que les hablo, porque desafortunadamente estos personajes industriales querían esta arquitectura para demostrar de alguna manera la relevancia industrial en México, que no, por otro lado, no estaba tan desarrollada. Entonces realmente tuvo muy poca función en el sentido que había sido propuesta, pero se convirtió en este museo, en el cual hubo una gran relevancia histórica, se conoció como el punto de la museografía moderna en nuestro país. Y bueno, pasaron muchos años, porque después de haber tenido casi un poco más de medio siglo de relevancia museográfica, este museo poco a poco, por gestiones, por falta de interés, también hay que decirlo, y por cuestiones políticas, económicas, comienza a sufrir la falta de presupuesto y todo el tipo de acervos que resguardaba comienza a tener deterioros. Varios o muchos años después, yo en el 2014 quise hacer una curaduría sobre esto, sobre esta historia que guardaba el Museo, ahora Universitario del Chopo, perteneciente a la UNAM, y que vino a bien reconocerlo como un espacio patrimonial y convertirlo en un museo destacado de arte contemporáneo en la actualidad. Por eso mismo yo quise, una vez siendo invitado a hacer una curaduría al Chopo, quise adentrarme a toda esta historia, a todo este pasado material, objetual, artístico y pues también, como pueden ver, de alguna manera antecedente de la historia del arte en México como Museo de Historia Natural, e hicimos con una artista mexicana, Mariana Magdaleno, una exposición donde llevamos mucho de los acervos de taxidermia y de muchos objetos y muchos libros de ilustración científica que habían sido muy populares a principios del siglo XX e incluso a finales del siglo XIX. Ahí encontramos toda la materialidad de la historia de ese recinto, de ese espacio, que ahora era convertido en un museo de arte contemporáneo, pero que resguardaba en su memoria material eh, toda esta parte de ser un museo de historia natural después de un siglo. La obra de Mariana Magdaleno, por supuesto, dialogó con ese pasado, con el pasado de los animales, que de alguna manera también llegan a tener transformaciones o mutaciones por el paso del tiempo, como un ejercicio de memoria también. Las mutaciones que llegaban a tener los dibujos, los animales dentro de los dibujos de Mariana Magdaleno, dialogaban con la propia historia del antiguo Museo de Historia Natural y ahora desde el dibujo contemporáneo. Pero regresemos a la parte Foucaultiana, aquella de la que nos hablaba al principio Jean-Luc Deodd, ¿no? Con los dispositivos y los aparatos de saber. Vamos a ver toda esta función a partir de la teoría del panóptico que desarrolla Foucault sobre esta idea de la vigilancia, sobre esta idea de la arquitectura panóptica como esta creación de Bentham en el siglo XVIII, en el cual reconoceremos una propuesta arquitectónica con la capacidad de poder observar o contar con las capacidades de observación en 360 grados. Esto es muy interesante porque a partir de todo este tipo de estudios Foucaultianos que hace Deodd y que hacen después muchos otros filósofos posteriores a Foucault, es ejemplificar la importancia de muchos dispositivos y en el caso de los museos, de una referencia a aparatos. Aparatos no solamente porque como dispositivos no solamente funcionan como una herramienta de utilidad, sino que también funcionan como un aparato en el sentido en el que hace aparecer
aparecer a una obra de arte, para un sujeto que termina siendo en el interior de un museo como un aparato, al sujeto estético, y que ambos ejercen una comunicación de contemplación. Pareciera hasta ahora que resulta muy simple esta idea de la contemplación, aunque nunca va a ser tan ingenua ni solamente pasiva la contemplación. Siempre produce y siempre ejerce una resonancia en la materialidad de los objetos que se están contemplando y también afecta a la misma percepción del sujeto. Hay que decirlo también, los museos nunca son neutros, siempre resisten o siempre mantienen una tensión de poder. Como toda institución legitimadora, institucionalizada, tiene esta característica, esta capacidad también para ejercer su propio poder sobre los objetos y sobre los sujetos que resguarda o que acepta. Podemos hablar incluso dentro de este ejercicio de la modernidad del siglo XVIII, poner algunos ejemplos que no solamente en el ámbito arquitectónico y no solamente en el ámbito de la estética moderna, cumplen una función importante. Los propios artistas, los pintores, para hablar de una manera muy puntual, también formaron parte de estas reflexiones sobre la visibilidad, sobre la percepción y sobre todo de la perspectiva, de cómo mirar y desde dónde mirar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Velázquez con las Meninas en el siglo XVII, una obra pictórica eh, muy famosa del barroco del siglo XVII, desde el cual parece que Velázquez, sin meternos a todos estos estudios de a quién está pintando, quién está mirando a quién, el reflejo del espejo, las líneas de fuga, ya saben, todos esos estudios que son muy pertinentes para esta obra, vamos a centrarnos particularmente en la perspectiva central, en la manera en cómo está el pintor ejecutando la imagen que quiere capturar de manera frontal. Y por ejemplo, vamos a hablar de Manet, ¿no? Vamos a hablar de otro pintor que en el siglo ya XIX nos habla de otro tipo de ejecuciones, otro tipo de perspectivas y de estudios de la imagen que nos sugieren ya no solamente la mirada frontal, sino también la mirada diagonal, la propuesta de que quizá también pueda haber dentro de una imagen una propuesta de más de una imagen, incluso una superposición o un reflejo u otros elementos con los que el propio pintor, el propio artista también ya puede jugar dentro de su propia obra. Este tipo de ejercicios y de prácticas, de perspectivas, de sugerencias, los artistas ya las venían trabajando desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, XIX. Cuando entran estas obras al museo, ya se cumple todo este ejercicio de apertura, de aparición sobre un sujeto estético que ahora se va a encargar de reflexionar sobre también las obras que están dentro del museo, pero al mismo tiempo también sobre las propuestas que el propio artista estaba haciendo a la hora de mirar el objeto pintado. Ahora podemos entender también muchos de los avances y muchos de los trabajos en cuestiones de la mirada que la fotografía vino a heredar después de que la pintura había pasado ya por varios siglos, no solamente con ejercicios de la luz, sino también del propio objeto pintado en este caso. Hablando de museología, pues tendríamos que hablar obviamente del ICOM, ¿no? Esta organización internacional que está encargada o creada después de la Segunda Guerra Mundial, encargada de alguna manera de investigar, de perpetuar, de transmitir, como dice literalmente en su página, eh, a la sociedad, el patrimonio cultural y natural mundial presente y futuro, tangible e intangible. En pocas palabras, nos habla de la regulación de estas instituciones, de la importancia de las vocaciones y de alguna manera también nos va hablando con un consejo de cómo es que se proyecta como un órgano internacional que cumple una función vinculadora, reguladora
y, por supuesto, definitoria, ¿no? El ICOM, de alguna manera, está siempre preocupado por los cambios que instituciones como los museos tienen en nuestra sociedad contemporánea. Aquí tengo, por ejemplo, la última definición que en el 2022, ay, perdón, que en el 2022 se propagó en caramba, se me está yendo, en Praga, el 24 de agosto del 2022, la Asamblea General Extraordinaria del ICOM aprueba una propuesta de la nueva definición del museo con un 92.41% y unas 23 en contra y una abstención de 17. En realidad, parece que es como un consejo bastante organizado, aunque saben de las características cambiantes, continuas, que sufre la definición del museo, ¿no? En este caso, digamos, la definición del museo que hasta el 2022 se tiene como, digamos, aprobada por la mayoría de los consejeros pertenecientes al ICOM es esta que les pongo aquí, ¿no? Que un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente, perdón, y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo expectativas variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Si se dan cuenta, parece que hay un montón de elementos que incluso las palabras en español ya cumplen con una función no solamente social y política, sino sobre todo histórica, ¿no? Están dialogando con una actualidad de estas instituciones, lo que realmente los propios museos exigen, pero también lo que la misma sociedad contemporánea le ha exigido a instituciones como los museos a cumplir, a visibilizar, ¿no? De esta manera podemos hablar de grandes instituciones que están puestas con diferentes vocaciones, y con diferentes intenciones dentro de la historia del arte, ¿no? El Museo del Prado, el Museo del Vaticano, en diferentes partes del mundo, ¿no? Podemos hablar del Guggenheim de Bilbao, en donde también la arquitectura termina siendo una propuesta visual y sobre todo material, paisajística, que de alguna manera se incorpora a todo toda esta estructura dentro de lo que significa una institución que también exalta su modernidad y su contemporaneidad a partir de la propia arquitectura. Aquí vemos diferentes instituciones, diferentes museos, incluso dedicados a grandes artistas, como el caso de Paul Klee también, ¿no? Pero incluso también en la moda, ¿no? También hay una fundación, un museo dedicado a la Fundación Louis Vuitton, y pues diferentes museos que terminan haciendo una gran innovación arquitectónica, hay que decirlo, en muchas ocasiones sí pensados para hacer museos, en muchas otras ocasiones pareciera que compite la propia arquitectura con las mismas capacidades y con los mismos recorridos que en el interior nos pueden ejercer como visitantes a un museo. Aquí, por ejemplo, también tenemos en el ámbito nacional mexicano el Museo Internacional del Barroco, una creación monumental muy importante que se encuentra en la ciudad de Puebla. Pero también en la época actual, en los últimos años, sobre todo podríamos hablar quizá en las últimas 2 décadas, los centros comerciales han venido también a formar parte como una oferta de cómo el arte se puede incorporar también de una manera puntual dentro de los espacios como los grandes centros comerciales. Aquí tenemos uno, que es Plaza Art. em, y cómo se incorporan, incluso tiene una pequeña galería o una pequeña gran galería dentro de un monumental centro comercial. Y es la incorporación, no de un museo, pero sí de una propuesta de galería,
de una propuesta de un pequeño museo dentro de un centro comercial. Pero de manera tradicional o de manera muy específica, hablando de una museografía, tendríamos que recordar la importancia de este tipo de espacios, de los museos, que pueden explorar desde diferentes técnicas la exhibición de los objetos para contarnos historias, incluso el espacio público. Sabemos que la ocupación del espacio público también con el arte ejerce de alguna manera una perspectiva de percepción, una perspectiva de reflexión paisajística, incluso porque nos cambia o de alguna manera nos modela de alguna forma muy particular con sus propuestas lo que puede significarnos al espacio público en determinados lugares. Y sobre el espacio público, pues podemos hablar de espacios como, y de artistas, por ejemplo, de Siqueiros, que fue uno de los artistas muralistas mexicanos muy preocupados por el arte público, por ejercer eh, esta práctica artística en el espacio público, pero también como un gran ejercicio plástico dentro y fuera de las instituciones. Aquí estamos hablando de la Sala de Arte Público Siqueiros, con la cual también podemos hablar de proyectos artísticos muy importantes que se han hecho en el ámbito contemporáneo y que aún así resguarda su propia institucionalidad, teniendo como vocación la memoria de este importante muralista mexicano. Pero ya que nos metimos al interior de la sala, pues hablemos del montaje museográfico en la práctica curatorial. O hablando de una manera muy puntual, la importancia que tiene la materialidad de estos objetos artísticos en un espacio museológico para proponer una museografía. Vamos a pensar en el cubo blanco, vamos a pensar en la institucionalidad que representa el museo y la función política, estético-política que cumplen estos objetos en el espacio museístico, ¿no? Les quiero presentar, por ejemplo, algo de cine, como para ver cómo el arte contemporáneo no está desligado para nada de diferentes prácticas artísticas y que de hecho hay muchos ejercicios con los que puede dialogar la propia museología y la museografía puntualmente. No sé si conozcan esta película de este artista alemán, de Julian Rosenfeld. Es en realidad una película protagonizada por esta actriz Kate Blanchett que se llamó Manifiesto. En esta película, el director nos habla de hacer un montaje sobre diferentes fragmentos de extrayendo fragmentos de importantes manifiestos políticos, artísticos, de vanguardias, importantes vanguardias del siglo XX, para hacer un pequeño collage en una película, en el formato de cine, quiero decir, en una pantalla bidimensional, en donde se proyecta la continuidad de estos fragmentos, que son pequeños pedazos de manifiestos interpretados de alguna manera por estereotipos sociales de esta actriz. Aquí podemos ver los ejemplos de todos estos estereotipos sociales, desde una galerista, una punk, una homeless, vemos una obrera, vemos una profesora, en fin, hay diferentes ejercicios desde los cuales este director de Manifiesto pone en boca de cada uno de estos personajes protagonizados, caracterizados por Cate Blanchett, fragmentos de manifiestos para que tenga una relevancia política en esta especie de película collage. Pero resulta que la estructura original de esta obra no es específicamente la de una película contada en fragmentos como el formato de cine, sino que es una videoinstalación que consta de diferentes pantallas instaladas en diferentes espacios de una sala, eso sí, monumental, desde los cuales el formato exige al artista que sean de gran formato, de gran tamaño, y que se han instalado de manera un poco aleatoria
Esto nos representa dentro de un espacio una experiencia completamente diferente, ¿no? Nos hace vivir el espacio y vivir la experiencia artística con la propuesta de este artista de una manera muy distinta, ¿no? Nos hace formar parte del espacio y utiliza el mismo espacio como una puntualización, como un guión de recorrido para que nosotros podamos ver cada una de las representaciones que podemos ver en el cine sentado en una butaca de manera lineal, pero ahora viéndolas en un espacio tridimensional y que nos exige recorrer el espacio para poder descubrir cada uno de los fragmentos caracterizados por esta artista, perdón, por esta actriz. Pero no es un ejemplo aislado. La utilización del espacio, la materialidad de los objetos o bien la instalación museográfica también cumple funciones muy particulares con exposiciones mucho más contemporáneas de artistas visuales. Aquí tenemos el ejemplo de Francis Sales. Francis Sales, importante artista belga que tiene muchos años viviendo en la Ciudad de México, tuvo una exposición hace un par de años en el MUAC, en el Museo eh, de la Universidad, en Ciudad Universitaria, en el MUAC, y el montaje fue particularmente una experiencia lúdica, una experiencia de ocupación del espacio, de los grandes formatos. Y bueno, independientemente de los buenos videos, de las buenas obras que puede representar cada una de estas propuestas de Francis Alice, destaco sobre todo la ocupación del espacio museográfico con la cual se pudo destacar de alguna manera cada una de las piezas, cada uno de los videos, pero realizando un ejercicio, si se dieron cuenta, casi lúdico, en el cual con esos banquitos con ruedas podías ir recorriendo el espacio museográfico para ir descubriendo cada una de las piezas. Esta es una vista, de alguna manera, un poco panorámica, que cuando fui a ver la exposición me pareció interesante, porque nos habla de una propuesta museográfica, de una ubicación de las piezas, en este caso de los videos como pantallas, con las pantallas, de cómo se va ocupando el espacio museográfico, cómo el propio museo, de alguna manera, alberga este tipo de piezas y cómo recibe ese tipo de museografías para proporcionarnos una experiencia muy particular. Para hacer un pequeño puntaje muy al estilo benjaminiano y muy al estilo eh, de lo que hoy en día, en los últimos años, se ha puesto como en boca de muchos filósofos con unas nuevas reflexiones, con Didi Uberman, en una obra que se llama Cuando las imágenes toman posición. Aquí Didi Uberman nos habla de su propuesta del montaje, de la importancia que ha tenido el montaje y la importancia de exaltar sus capacidades de heterogeneidad dentro de un carácter no solamente museográfico, sino, dirá Didi Uberman, pero retomando a Benjamin y quizá de una manera también anterior al mismo Avi Warburg, y si nos vamos un poco más atrás, en el siglo XIX, también yo creo que teniendo en mente muy de cerca al propio Nietzsche, nos habla de cómo esta capacidad política para retomar, reflexionar sobre las historias que contamos o que nos cuentan, puede tener una semilla muy importante y una sugerencia política destacada a partir de la manera en cómo la contamos. Es decir, cómo acomodamos los eventos de la historia para contarnos la historia que queremos escuchar, ¿no? En el caso del arte, pues podemos hablar, por ejemplo, de cómo es que los objetos, la materialidad de los objetos, de los archivos, de los documentos, de los objetos artísticos, toman una posición como imágenes dentro del espacio museístico con una propuesta de montaje museográfico. Y aquí les puse una pequeña imagen solo para hacer un pequeño guiño sobre lo que en algún momento Benjamin quiso decir también
dentro del montaje, pero del montaje escénico, hablando del teatro político, del teatro épico de Bertolt Brecht. Es un ejercicio muy interesante regresar a Benjamin para entender también todas estas contemporaneidades y propuestas de montaje de las que les estoy hablando cuando Benjamin la estaba reflexionando en los años 30 del siglo XX. Didi Uberman ha tenido una importante carrera reflexiva como filósofo, como historiador del arte, pero tiene también experiencias como curador, particularmente aquí y así recurriendo de alguna manera, continuando con esta idea del montaje, quisiera ahondar un poco sobre este ejercicio de montaje que el propio Didi Uberman hace en su exposición de sublevaciones, que además tuvimos la oportunidad de verla dentro de las itinerancias que pueden ver en la pantalla, precisamente en el MUAC, en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí de lo que nos habla Sublevaciones, en esta curaduría, es de cómo el montaje es una importante relevancia como propuesta museográfica y como una iniciativa curatorial, en donde nos pone Didi Uberman a dialogar diferentes videos, diferentes imágenes fotográficas como las que vemos aquí, unas imágenes de los Sonderkommando o un clásico del, del cine y del arte conceptual de la década de los 70, en donde una imagen política de un ayudante del régimen nazi, estos Sonderkommandos que llevaban los cuerpos a estos hornos, o bien un ejercicio de video, de cine conceptual, en donde un artista de alguna manera ejecuta un acto de levantamiento, como puede significar la sublevación, un levantamiento o una exaltación corporal, en este caso con un brazo, intentando derrumbar este vaso con leche. Y en el caso, dice Didi Uberman, en el caso de los Sonderkommando, pues ejecutar la experiencia o la relevancia sublevante que tiene simplemente el ejercicio de sacar la fotografía, ¿no? La materialidad de este objeto fotográfico, que además es minúsculo, tiene una relevancia política muy importante, a decir de Didi Uberman. Y poniéndolo en diálogo con un video clásico del conceptualismo de los 70, adquiere una propuesta museográfica que como espectadores en un museo nos hace pensar en las posibilidades narrativas que este montaje nos puede proponer, ¿no? La segunda exposición es Atlas, cómo llevar el mundo a cuestas, que es una curaduría, si bien del mismo Didi Uberman, es una completa referencia al ejercicio de montaje que realizó Avi Barbu a principios del siglo XX con este ejercicio del Atlas, en donde el mismo Avi Barbu, ahora en una curaduría de Didi Uberman, habla de la importancia que tiene el Atlas. Podemos ver la figurita escultórica en la imagen del lado derecho, pero sobre todo la propuesta de un montaje en donde Didi Uberman intenta destacar la relevancia narrativa que intentaba proponernos Avi Barbu a partir de hacer atlas que no obedecieran necesariamente a las reglas cronológicas y lineales de la historia del arte, sino que atendieran más a temáticas, a intereses muy específicos con los cuales se le puede dar una lectura más allá de la ubicación y de la orientación historiográfica. Didi Uberman retoma la importancia del cine para regresar otra vez con el ejemplo del cine y nos habla de la importancia, por ejemplo, del cine de Eisenstein, cuando nos intentó proponer toda una lectura de continuidad de la imagen para articularnos y generarnos una secuencia desde las cuales podemos ver que cada cuadro filmado tiene una relevancia importante y que cada uno de estos cuadros nos ayuda a puntualizar o a orientarnos de alguna manera lo que puede ser que estamos esperando ver o lo que terminamos descubriendo, ¿no? Cada uno de estos cuadros, cada una de estas imágenes cinematográficas captadas por Eisenstein,
pueden ser ejemplos de lo que de alguna manera podemos estar viendo en una sala de exhibición. Por eso mi propuesta, finalmente, dentro de un ámbito museístico y dentro de los estudios de la museología, es proponer al propio curador como un seleccionador de imágenes, que si bien puede ser, y podemos tener muy de cerca, como aquí pongo a Avi Barbu, o al cine de Eisenstein, podemos tener como curadores la capacidad de contar las historias que queramos con una propuesta estratégica y, por qué no decirlo de esta manera, con una propuesta político-estética, con la orientación y una propuesta de montaje que nosotros decidamos para contar parte de la historia del arte que queremos contar desde los lugares que mejor nos interesen. Y con esto me gustaría cerrar la sesión, invitándolos o motivándolos un poco a preguntas, a que puedan participar de alguna manera para ayudarme a completar esas reflexiones que de manera un poco sintética les planteo de manera provocativa para pensarlas desde el arte. Querido Roberto, muchísimas gracias por este viaje a la espacialidad del museo y que tiene todo que ver pues con la temática que le estamos dedicando a este ciclo y es pues, cómo comunica, ¿no? Qué se comunica y cómo se comunica desde estos espacios, desde estos entornos museales. Frente al tema de las preguntas, para quienes nos están viendo en modalidad de estreno, pueden desplazar sus preguntas en los comentarios de pues este video, este canal, una vez que nos sigan. Y Roberto muy amablemente nos hará el favor de ir contestando las preguntas durante la semana. Vamos a cerrar este ciclo con un gran conversatorio con quienes nos están acompañando durante cada una de las sesiones, entonces también habrá más tiempo de interacción, afortunadamente. Por ahora yo quisiera retomar algunas de las ideas y formularte algún par de preguntas que tenemos aquí. Y bueno, nos hablas finalmente de la relevancia del aparato, ¿no? Nos adviertes, uno, no es un dispositivo, dos, hay una relevancia como aparato, tal cual a la manera de Jean-Louis Deot, de el museo, ¿no? En su espacialidad, tal cual, ¿no? Que es como este eje central. Em, es muy interesante cómo nos hablas de dos cosas, esta contemplación desinteresada, es decir, de una nueva manera de aprender también, ¿no? Tanto el espacio como la visualidad en términos de la exhibición de lo que consideramos en principio, ¿no? La obra de arte o estos objetos materiales de interés para las audiencias de estos recintos, ¿no? Que tienen un carácter fundacional en muchísimos casos, ya pasaste como por estos grandes museos del mundo también y todo lo que ello implica, ¿no? En términos de estas expresiones fundacionales, imperiales, coloniales, etcétera, que están vivas en sus colecciones. Y por otro lado, nos hablas de pues esta función estético-política de los museos y de las colecciones, ¿no? Incluso equiparándose en algún momento en forma espacial con los centros comerciales. En términos de esta función estético-política, tanto de los recintos como de las colecciones, Roberto, y frente a tu propia experiencia en este momento, ¿no? En un recinto tan complicado, ¿no? Con esta carga espacial histórica tan complicada, ¿cuál es la función social, tanto de recintos como de colecciones, refiriéndonos a los museos, en este momento de nuestra existencia? Claro, Yana. Sí, es muy importante. Creo que es un tema para otra mesa hablar también de las colecciones, de los patrimonios culturales que llegan de alguna manera a resguardar y que llegan a configurar las grandes instituciones como los museos, ¿no? En el ámbito, o digamos como hablando de un impacto social, de una labor social que pueden tener estos museos, podríamos decir que ni siquiera es solamente la parte, digamos, como de resguardo, que es muy importante ya la labor de un museo al resguardar un patrimonio nacional, al resguardar parte de la historia del arte en su interior, pero digamos que la parte en un ámbito político estético es sobre todo, además de resguardarla,
la capacidad y sí, ¿por qué no decirlo también? Un poco la obligación que tenemos, la gente que trabajamos en museos, de hacer visible, de exhibir ese patrimonio y de darle lecturas siempre, siempre heterogéneas, ¿no? No mantener, digamos, una historia estática, porque los museos tienen las capacidades de reordenar, de ordenar y de desordenar, de alguna manera, por decirlo así, las propias narrativas de la historia del arte. Y eso puede ser muy provocador en algún sentido, puede ser confuso para muchos otros, puede ser del desagrado de muchos historiadores que en algún sentido pueden estar defendiendo una narrativa específica legitimada, institucionalizada, pero precisamente me parece que la experiencia, por ejemplo, del curador dentro de un museo que tiene las puertas abiertas con un patrimonio nacional materializado en objetos artísticos, tiene un tesoro y las capacidades para, eso sí, para investigar de manera muy ¿no? incisiva y tener las capacidades objetuales, las características y las capacidades con esos objetos para podernos reinterpretar. Siempre hacer un ejercicio, por ejemplo, de memoria con tintes de actualidad. Eso es como es muy importante, ¿no? Darle un giro al pasado siempre, desde los cuales, desde la materialidad del objeto artístico, desde las propias obras, se pueden reinterpretar de manera distinta. La misma obra que algún curador puso en la década de los 60, de los 70 en un museo, va a tener una relevancia completamente diferente en los 90 o incluso en los años 2010, 2011, poniendo la misma obra en relevancia en el mismo museo, pero poniéndola a dialogar, por ejemplo, con otras obras. Yo creo que el impacto social que tiene ahí el museo y el curador con las colecciones que resguarda un museo, es esa, la capacidad de poder contar la historia del arte desde diferentes lugares. Bueno, para quienes nos están escuchando y no lo saben, yo lo sé de primera mano. Esta cuestión anacrónica es el eje de la tesis doctoral justamente de Roberto, por eso este ejemplo nos viene como tan al calce, ¿no? Es decir, qué hacer con esto que se resguarda, qué hacer con esto que está ahí, pero que de alguna manera discursivamente, ¿no? Inciden, como tú lo estás diciendo, refiriéndonos a los museos, en términos curatoriales, en este cierto presente, ¿no? Y cómo es posible dislocar también esta noción historiográfica muchísimas veces a partir justamente de estos ejercicios espaciales, espaciados y textuales con la obra. A ver, Roberto, también nos hablabas hace un momento de la transformación incluso del lenguaje, ¿no? Del lenguaje pues cotidiano, del lenguaje del mundo a partir de este surgimiento de las instituciones museales y de esta necesidad de eso, ¿no? De esta necesidad discursiva dedicada a lo que ahora son estos recintos. ¿Cómo ubicamos el museo en esa incidencia, em, pues tal cual, ¿no? Cultural, diría yo, en términos de cómo se construyen nuevas narrativas a partir de los museos? Claro, fíjate que allí, Jonah, creo que la gente que está de cerca en el ICOM tiene una labor muy compleja cada año porque el museo se ha convertido en una de esas instituciones, yo diría, muy escurridizas a la hora de quererlo capturar y de quererlo definir de una manera muy formal y mantenerla estática. Me parece que el museo, como muchas otras instituciones, afortunadamente en nuestro tiempo, han ido sufriendo mutaciones y cambios, cambios que de la misma manera la sociedad ha exigido por su lado generar experiencias junto con ellos muy diferentes, ¿no? La ocupación ahora, hoy en día, del espectador que visita a un museo, aunque si bien nunca había sido pasiva, en los últimos años cada vez es más activa, ¿no? Cada vez parece que el visitante a un museo, si bien va a contemplar, a admirar, a generar su propio juicio a partir de las propuestas que un museo le hace con sus actividades y sus exposiciones,
también pareciera que el visitante de alguna manera le está pidiendo algo a la institución, le está pidiendo que ponga atención en ciertas cosas, ¿no? Incluso para generar recorridos, para espacios de tránsito, para espacios lúdicos o espacios, digamos, a lo mejor de jardines, de patios, que tengan una utilización diferente a lo que podían resultar de manera cotidiana. Y de esa manera, muchos curadores y muchas actividades paralelas, servicios educativos, proyectos paralelos a los curatoriales, se han ocupado y se han preocupado por realizar ese tipo, por llenar ese tipo de demandas y de actividades que puedan estar de alguna manera contemplando proyectos curatoriales mucho más extensos y más largos, en donde la sociedad digamos que la sociedad habita los museos de una manera mucho más social y haciendo comunidad con el museo. Eso es algo como bien interesante también. Vale, entonces estamos hablando de un ente dinámico, es decir, aunque veamos una colección permanente que uno diga, ya fui, ya la visité, ya me la sé, hay un cierto dinamismo que implicaría, en términos netamente de comunicación, fidelizar audiencias, es decir, que yo pueda ir y encontrar y resolver y sorprenderme, ¿no? Sí, Cada vez que lo visito, ¿no? claro, siempre va a haber piezas que en un museo, o piezas taquilleras, piezas emblemáticas que la gente va a querer ver siempre colgadas en un museo, ¿no? Lo interesante va a ser cómo esas mismas obras cumplen una función completamente diferente cuando las pones a dialogar con otras obras con las que parecía que no tenían una cercanía narrativa, ni historiográfica, ni siquiera temática, y entonces ejecutas una nueva forma de conceptualizar y una nueva manera de percibir esa obra que parecía que tú la tenías muy bien estudiada, ¿no? O sea, por eso se siguen haciendo estudios doctorales, estudios de posgrado en general, sobre obras que han existido hace siglos, ¿no? Porque la riqueza narrativa y reproductiva no limita sus interpretaciones, ¿no? Y tenemos quizá una última pregunta bien importante y bien interesante, y es, ¿qué pasa cuando los recintos, la espacialidad de los recintos, el edificio compite con la obra? O si sientes que compite, ¿y cómo mediar esas dos cosas? Nos mostraste de museos pues realmente monumentales, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Y es muy complicado ahí, es muy complicado porque muchas veces los espacios de por sí cumplen con una carga histórica de memoria muy fuerte y en ocasiones se convierten en museos. O bien cuando parten de cero y entonces el levantamiento arquitectónico es una monumentalidad que es una propuesta ya artística de por sí, paisajística, que te modifica además como toda una espacialidad urbana y por otro lado también es un museo por dentro. Entonces, parece que sí es complicado como ganarle un poco a saber o tener muy consciente esa competencia que podemos nosotros de alguna manera instalar. Creo que de alguna manera a veces hace consciente hacer una muy buena arquitectura para que se convierta en museo. Si las funciones o el funcionalismo del interior de ese museo es previsto desde un principio, parece que puede tener éxito, pero si en algún momento se prevé un museo con una fuerte carga arquitectónica o histórica y adentro simplemente se convierte como un espacio de exhibición, puede oscurecer de alguna manera ciertos espacios, pero siempre es una disputa continua, pero me parece que también es muy leal con la historia, porque a veces un espacio muy poderoso en historia, pues es difícil tumbarle o competir con ello. Más bien, yo creo que de manera amistosa hay que llegar a dialogar con ellos. Por eso las vocaciones curatoriales o los fines que pueden llegar a tener estos espacios deben de estar muy bien introducidos para que no estés exponiendo algo que literalmente no le esté diciendo nada al espacio de exhibición, a la arquitectura o a la historia del propio museo.
Querido Roberto, pues con esta pregunta cerramos esta masterclass. Yo quiero darte las gracias por tan generosa exposición. Creo que podríamos hacer como un curso derivado de esto. Lo estamos considerando, de hecho, pues porque hay muchísimos temas que en el Inter nos resultan tremendamente relevantes. Y sobre todo ahora, sobre todo en este momento, ¿no? La masterclass anterior, la maestra Pilar Ortega nos hablaba de cómo vamos a llegar al 2030 y cuál es esta función de los museos en ese tanto, ¿no? Cómo vemos a los museos en términos de los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, creo que hay mucho que decir y mucho que dialogar y mucho que enriquecer con estas prácticas cotidianas de quienes están en los recintos e investigando sobre museos y pues es un honor y un gusto siempre tenerte aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, no nos despedimos, te digo que hasta la próxima nuestro conversatorio que ya será. Y pues a quienes nos acompañaron en esta masterclass, también muchísimas gracias por su compañía. Quienes nos están preguntando si hay manera de tener los materiales, pues les comento de nueva cuenta que esta clase queda alojada en nuestro canal de YouTube. Es cuestión que nos sigan y pueden disponer de ella y su grabación pues todas las veces que se requiera. Esperamos sus preguntas y sus comentarios. Muchas, muchas gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Gracias, Joana.